Buenas noches, muchas gracias a todos por venir y en realidad teníamos pensado que si se quieren quedar y preguntar o charlar o conversar sobre la temática, vamos a estar un ratito para eso si quieren. Capaz que si quieren más agua. Ya sé que les encajamos una así como... Sí, es como re feo. Nadie quiere decir yo pregunto primero y esas cosas, no, pero... Ay, dale. Yo voy a decir algo, a mí me gusta mucho las obras de teatro y en esta particularmente me está pasando algo, no recuerdo, porque perdí a toda mi familia. Y mi padre era alemán y se escapó de la Segunda Guerra Mundial y vino a dar a la Argentina. Y yo viví la Guerra de las Malvinas, 6 años, a veces ya. Y esto me trajo así un montón de cosas increíbles y sobre todo las cosas que nos hablaban. Porque mis padres eran mayores y fueron personas muy felices, pero vivieron mucho, ¿no? Mi papá ya se fue a traer a la madre a Buenos Aires. Y bueno, en la Guerra de las Malvinas yo me metía abajo de la cama y no recuerdo mucho de eso. Sí recuerdo hablar que el almacenero, el amigo de mi hermano, desapareció. Bueno, los nerviosismos de mi familia porque mi hermano podía ser llamado con la instancia de las pruebas para ir a la guerra. Pero digo, estos recuerdos que representaron con el tema de los recuerdos. Y a veces después uno no sabe qué es lo que tiene que dejar correr y qué es lo que se tiene que quedar. Y ellos, por ejemplo, no hablaban nada. Yo muchas cosas me enteré por otros parientes judíos que viven aquí en Montevideo, pero mis padres no hablaban nada de la guerra. Solamente me contaba la guerra como un hecho histórico, me ayudó cuando fui al liceo, muchísimo en ese sentido, pero era una persona muy educada, era chef, y no hablaba de eso. Gracias. La Comisión de Memoria de la Costa, que fue quien trajo la obra acá, agradece al elenco, y la idea ha sido... pues más que nada conocer la memoria, hacer memoria, conocer un poco de lo que pasó en este país, sin ningún sentido de revancha ni de venganza, de nada, sino para que las futuras generaciones, los jóvenes, estudiantes, nuestros hijos, nuestros nietos, no tengan que volver a pasar lo que pasó en nuestra generación. Es hacer memoria, es recordar la idea del nunca más terrorismo de Estado, simplemente asegurar esta democracia, trabajar por ella, trabajar por el futuro. Y me gustaría un poco que Cecilia contara cómo surge esta obra también, que es muy importante, ¿no? Que ella tiene mucho que ver cuando hablamos del exilio que sufrió mucha gente. En esto está mucho de la vivencia de ella, ¿no? Bien, muchas gracias a la comisión porque si no fuera por ellos no estaríamos acá. La obra en realidad nace como un proyecto entre un trabajo de una artista noruega que es Lene Therese Teigen, la que escribe la obra, y otra artista que soy yo, que nos juntamos para otra cosa antes. Y bueno, cuando ella vino acá a ver ese estreno de esa otra obra, teníamos como mucho en común, nos hicimos muy amigas, y una cosa que pasó es que ella estaba en un hotel que quedaba cerca del Punta Carretas, del shopping, y entonces yo le dije, mira, acá te vas a ubicar muy fácil porque tenés acá enfrente un shopping que antes era una cárcel donde estuvo mi papá. Y a ella le quedó como sonando que le parecía rarísimo que hubiera un shopping en donde antes había habido una cárcel, y ustedes van a ese shopping y compran ahí, y cómo, no podía creerlo. Y bueno, hablamos mucho, le interesó mucho saber lo que había pasado en Uruguay y teníamos muchas ganas de trabajar juntas, entonces empezamos con este proyecto hace ya bastante, como casi, no sé, desde 2015, las primeras conversaciones. Y bueno, se hizo una investigación. Esta obra tiene mucho de mi vida personal, de mi historia personal, de exilio, de dictadura, de mi papá preso, de mi mamá que espera y de toda mi familia.
pero también tiene de otras personas que fueron entrevistadas, que también vivieron estas situaciones acá o en Argentina. Y entonces en realidad no hay una sola familia, están todas las familias y como bien decía ella, puede ser cualquier familia de una guerra, de un exilio. Esto pasa hoy en Venezuela, en Siria, en tantos lugares donde la gente tiene que emigrar por guerras o situaciones de crisis. Y bueno, un poco a partir de ahí surge la obra. Ella viene para acá, trabajamos con estos actores increíbles que tengo el placer de dirigir. Y bueno, también va a haber una presentación con un elenco de allá, en Noruega. Y la idea es poder mostrar esto y tratar de que recordemos, o por lo menos poder como sociedad reflexionar y hablar sobre esto de otra manera que no sea solo los datos históricos dentro de nuestras familias, porque en realidad no importa lo político, sino lo humano y vincular que pasa cuando pasan estas cosas, cómo las familias se dividen, cómo hay siempre un antes y un después en una familia para toda la vida. Y bueno, un poco la obra es eso. Ella quería decir. Yo quería decir algo, porque es que la obra es tal cual lo que yo viví prácticamente. Mi madre estuvo presa, no mucho tiempo, gracias a Dios, y se exiliaron a Venezuela. Y bueno, todo lo que la obra es tal cual, o sea, me remontó a mi niñez. Y ahora, bueno, nos regresamos otra vez, pero el exilio y el ser extranjero en todas partes. Yo nací acá, pero viví toda la vida en Venezuela y hace unos años regresé. O sea, que era como vivir todo lo que ya había vivido en ese momento. Y tal cual, impresionante. Gracias. Gracias. Nos importan mucho sus pareceres, los que tengan, lo que hayan apreciado, lo que hayan visto. El teatro no es para los entendidos, el teatro no es para los grados 5 universitarios, que también adoramos que lleguen al teatro. El teatro es para todo el mundo. Todo el mundo sabe de teatro porque el teatro contiene la emoción y todo el mundo tiene sistema nervioso y una sensibilidad. Quizá hay todo un tiempo en el que se ha querido mostrar que el teatro es para gente elevada. Uno no sabe si es para que los que viven en un tercer y cuarto piso, pero en realidad el teatro solo necesita del encuentro, nada más. Entonces lo que nos puedan compartir y aportar, ver, hay muchos jóvenes aquí, los que quieran, ¿no? Para nosotros siempre es muy bienvenido. Gracias. Yo tengo la costumbre, y más con mucha gente, de cuando siento ganas de expresarme, me censuro. Por vergüenza, por pensar que lo que voy a decir es una pelotudez inimaginable. Gracias a esto que viví, gracias a ustedes, entiendo la necesidad de no censurarme, de compartir lo que me pasa, sí, lo que me pasa por adentro. Estoy muy nervioso, no estoy acostumbrado a hablar. Pero quiero agradecerles por este movimiento, ahora por la actuación maravillosa que me hicieron. Yo soy bastante sensible, si se quiere, con él. Pero me hicieron sentir tantas cosas. Y quiero agradecerles, y no solo por esto, sino por el mensaje que están dando. Por traer en un tiempo en el que parece que de repente no está todo bien, pero no está todo tan mal tampoco. No es la época de la dictadura.
seguro de que pueda volver a pasar. ¿Y quién quiere que pase esto? Y si nos olvidamos, corremos el riesgo de que sin ser conscientes todo desemboque de vuelta en esta catástrofe humana. Como están pasando actualmente lo acabamos de decir en Siria, en Venezuela, en muchos lugares. Y entiendo, parte del mensaje que me quedó es eso de no hablar, de tener por traumas, por miedo, por vergüenza, de censurarse, y de no hablar de estos temas. Lo que yo no viví, a ver, nací en los últimos tiempos de la dictadura. O sea, no la viví, no tengo recuerdo cosas que pasaron en esa época. Mis padres sí las vivieron. No hablamos mucho al respecto, o sea, no profundizamos de repente, pero sí se habló. Y atiendo a eso, a la importancia de por lo menos tratar el tema está pasando esto, y porque de repente es parte de esto otro. ¿Qué pasó? Bueno, pasó todo esto. Venciendo esa vergüenza, ese miedo, esa necesidad de pertenecer de repente a un tiempo. Yo no puedo hablar de esto porque nadie quiere hablar de esto. No sé, eso. No censurarse. Gracias. Creo que te conozco el Teatro Acuarela. A vos, Iván. Sí. Yo iba al Teatro Acuarela. Sí. Tiene su parte terapéutica, es un teatro. Y me parece buenísimo esto, nosotros jóvenes que no vivimos la dictadura, saber qué pasó, porque nunca se nos enseñaron. Y en el liceo trataban de evitarlo. Nunca se toca ese tema como el tema, una espina clavada que tenemos. Y yo, por ejemplo, ahora estoy dando la Segunda Guerra Mundial, estoy haciendo un tercer magisterio, estoy dando la Segunda Guerra Mundial, y uno ve como la historia es cíclica, se repite. Y a veces como que uno a través de la enseñanza, pues como que darle experiencia, bueno, son jóvenes, ¿no? Pero darle como cierta sabiduría a los jóvenes para que no repitan los errores. Y eso como el rol del maestro, que es lo único que puede hacer. Es decir, mira, pasó esto, y miren que se puede repetir, pero hay que estar alerta y bueno, conocer un poco la historia de dónde provenimos también. Y es un poco fuerte, ¿no? Te mueve, no venís una obra cómica, digamos, ¿no? Pero está bueno saber lo que pasó, y como que uno trata... Yo, por ejemplo, una familia por parte paterna de ultraderecha. Y mi familia de madre era de izquierda, digamos. Entonces yo tuve las dos historias, las dos versiones, y uno trata de buscar qué pasó realmente. Y trata de buscar las cosas más objetivas. Y capaz que la objetividad no existe en sí, es todo perspectiva. Y esa también es el desafío, porque cuando uno toca estos temas, siempre pone su ideología. Y capaz que por eso a veces vamos a pensar que hay gente que le evita esto. Porque uno nunca sabe, capaz que los padres de los alumnos en mi caso, no puede ser porque es un militar, ¿no? O puede ser alguno que haya tenido un familiar del colegio de tu madre. Entonces hay que tocar el tema con mucho cuidado y está bueno ese evidenciarlo. Y a mí, por ejemplo, que yo fui joven y que no viví, por suerte, no sé si por suerte en sí, de no haber tenido ese miedo a poder expresarme libremente. Pero está bueno saber un poco la historia de uno mismo, de dónde provenimos. Y a veces, ¿por qué pensamos así? Porque nos inculcaron. Pasa a veces eso. De que yo soy de Nacional porque mi padre me hizo Nacional. Lo mismo pasa con los partidos políticos. A veces conozco mucha gente que no sabe por qué votan. No saben su ideología política a qué apunta. Y está bueno a veces conocer eso. Y yo eso es lo que trato de enseñar. En sexto, estoy tomando sexto ahora,
y darle un poco de qué piensa en teoría, ¿no? Porque en la práctica es por la derecha y por la izquierda, metafóricamente hablando. Pero lo que en teoría serían distintas posturas políticas. Y está bueno. Muchas gracias. Gracias. También, una cosita, que también nosotros queremos agradecerles la mirada de ustedes, porque esta manera de contar la historia o de actuar que Cecilia propuso hacer, esto de estar todo el tiempo mirándolos, para nosotros también es un gran desafío, porque a veces esa mirada que nos devuelve, muchas veces la mirada que ustedes nos devuelven a nosotros nos alimenta para seguir actuando o seguir creando dentro de la misma actuación. Entonces, eso me parece que está buenísimo, agradecérselos a ustedes, eso que nos devolvían cuando nosotros les buscábamos compartir lo que estábamos queriendo compartir. Yo quería decir unas palabras en nombre de Memorias de la Costa, agradecer al Centro de Estudiantes, a la dirección del instituto, al elenco por supuesto, y a todos los que participaron, ¿verdad? Y este tipo de actividades es para los jóvenes, para que pregunten, para que se saquen las dudas. Hay gente que vivió determinadas cosas y puede contar las realidades. Digo, y no se trata de partidos políticos, ni de tendencias, ni de nada. El terrorismo de Estado nos involucró a todos. Fueran comunistas, socialistas, no importaba. A todos los ciudadanos. Y gracias por estar acá. Bueno, ya hubo alguien. Solamente quería decir que fue muy movilizador lo que hicieron. Yo era estudiante en esa época y cuando estudié en el Instituto de Formación Docente tenía profesores y maestros que estaban presos y los propios compañeros que nos daban clase hablaban cosas muy feas de ellos. A mí me generó me genera como una vergüenza hacia el pueblo uruguayo de que no fue capaz de ver, de defender a sus propios compañeros y al contrario, muchos de ellos salieron a denunciar a sus compañeros. Mi esposo estuvo preso, cayó preso con 18 años, era estudiante de Facultad de Agronomía y después nunca pudo volver a estudiar. Y mis hijas, nunca le preguntaron cómo pasó, cómo vivió, cómo quería saber ella, cómo estuvo su padre en la cárcel. Y yo creo que, ellos no hablan, pero tampoco le preguntan. No, eso es una cosa que nosotros hemos hablado mucho desde que trabajamos la obra. Yo, de hecho, soy hija de un papá que estuvo preso. Y voy a proyectar. Y bueno, y es una cosa, es muy difícil, es una situación muy difícil esa. Es muy difícil preguntar, y es muy difícil contar para quien estuvo preso. Un poco este monólogo de Iván cuando dice que me siento culpable por no hablar, y cuando empiezo a hablar me siento culpable por lo que voy a decir, o ponerme en el lugar de víctima o cómo se van a sentir los demás. Mi papá siempre decía que cuando él se ponía a hablar del tema, había un silencio increíble en casa, porque todos, era un tema que nunca se hablaba, entonces cuando arrancaba a hablar, había una expectativa tan grande, una cosa tan increíble que se generaba, que él no podía hablar, y en realidad no sé si nosotros podríamos escucharlo tampoco en ese momento. Entonces, es algo que es normal que pase. Es muy difícil hablar, es muy difícil preguntar para los jóvenes. Sobre todo de las cosas, como esto de qué sentías y qué le pasó a tus amigos y mamá estaba re sola, y cómo te sentías con mamá estando re sola en casa, o mamá, vos cómo te sentías con papá, con esto que pasó, y también esto de todo lo que uno vive como hijo
que fue a causa de una decisión de un padre. Entonces, todas esas cosas son cosas como muy difíciles de hablar, y está buenísimo si se pueden hablar. No siempre se pueden hablar. Yo agarré y hice teatro, como por decir algo, pero bueno, es un poco eso. El teatro tiene eso de que nos hace como abrir puertas a reflexión y a sentir y a cosas. Bueno, a mí me pasó que cuando mi papá vino a los ensayos de la obra fue fuertísimo para él. Yo pensaba eso ahora, porque yo no sabía de qué se trataba la obra. A mí me invitó la profesora y yo, mi abuelo también fue preso político. En mi casa también mi abuela perdió la casa, ¿no? O sea, porque te la sacaban la casa, literal. Entonces conozco, o sea, de escuchar a mi madre contar algunas cosas. También eso que uno decía que no quería hablar, ella me contaba algunas cosas porque él otras no quería contar también, porque era muy difícil. Y yo decía, a mí, o sea, te emociona, ¿no? O sea, sentir. Y yo decía, yo no viví, y si otras personas, o sea, viví poco, ¿no? Pero digo, el que haya vivido realmente y está acá, o sea, es como, ¿no? O sea, te dan ganas de llorar, porque, o sea, te aguantás porque estás acá, pero si la ves en tu casa, yo lloro toda la tarde. Bueno, te voy a decir que en casi todas las funciones que hacemos hay un montón de gente llorando. Sí, y nos pasa también... Quiero saber cuánto se les cayeron las lágrimas. Levanten la mano y a veces cuando hablamos, nos abrazan y no quieren contar sus historias, pero tiene algo de sanador eso y de inmovedor. Muchas veces nos mandan mensajes y nos dicen, mira, llegué a casa y me senté y hablé de esto, de lo otro. Y no solo de la dictadura, de muchas cosas, porque esto también se trata de las cosas que uno no habla. Uno a veces no es solo cosas tan profundas. Las guerras de silencio. Sí, pero sino cosas intrafamiliares o cosas que nunca me animé a preguntar. Y también hay familias, que creo que pasó mucho en el interior, que de repente no estuvieron relacionadas directamente en su casa, pero tuvieron tanto miedo que tenían rutinas y cosas con sus hijos, que los hijos no entendieron nada de esa época que pasó. Sintieron un montón de miedo y no saben ni por qué. Es como, yo solo sabía que no se podía hablar, se tiraron todos los libros, no sé qué, no digas, no cuentes, no vayan, no a la escuela, no sé qué, nadie puede hablar, entonces no puedes hablar, no digas. Todas esas cosas van generando como huellas en vos, como, ¿no? Después en adulto, y que está buenísimo que después las puedas hablar y bueno, y ver cómo se manejan todos esos recuerdos. Sí, ahí había alguien que quería hablar. Intentando digerir todavía, ¿no? No siento un montón. De la obra, o sea, un montón de cosas de la obra y de cosas que se intentan conjugar con mi historia. Lo que yo quería rescatar es la obra, el de encontrar un montón de gente de diferentes organizaciones en un lugar que a mí me es propio, pero no es lo normal, este tipo de actividades, o por lo menos no era normal acá, no es a la dirección, no sé si al centro. Sí, también la directora acá, está buenísimo. Y eso, y que está buenísimo como parte de la costa, que esto se ve. Y está buenísimo que vinieron un montón. Nosotros estábamos, porque nunca tuvimos tanta gente alrededor. Teníamos lugar, ayuda para allá, por allá hay gente, no sé, voy por acá. Pero no sabíamos dónde meternos, porque no había dónde meterse. Y eso al principio fue como, pero también fue hermoso, pero digo, estábamos un poco perdidos y nos miramos tipo, uff. No se notó igual. Sí, pero nada, fue buenísimo, así que muy agradecido. Yo creo que está bueno eso, que lleguen mensajes como estos acá a un centro de formación docente, porque más allá de la dictadura o de muchos jóvenes que no la vivimos, o como ella decía, capaz que los abuelos o algo que escuchamos, la importancia esa de nosotros hacerle llegar a los niños de que pueden preguntar, de perder el miedo a preguntar, de la importancia de saber, de la comunicación en la familia, que hoy son vínculos que casi que no existen o no es muy común ver, como que desde nuestro lugar como futuros docentes o docentes hacer llegar a los niños eso de la importancia
saber y del poder que tiene el saber también. Eso cuando ella decía que los papeles tenían que desaparecer, que las hojas... Como un poco eso también, que... Como el shopping. Ahí está. Como el shopping. También que si se quiere no dejó de ser una cárcel también, que Sí. no tiene muchas cosas que quizás no solo llevarlo a lo de la dictadura, sino de la memoria y de lo actual, de eso, de que muchas cosas están desapareciendo. A mí me interesa. No, yo quería decir eso también. Yo creo que el teatro es muy sanador en general y esta obra en particular, ¿no? Porque cuenta una parte de la historia de nuestro país y de nuestro continente también, ¿no? Y porque responde a un periodo histórico. Y entonces me parece que está buenísimo poder transmitir a través del arte las cosas terribles que pasaron. Y también las pequeñas victorias, quizás a veces a nivel individual o a veces de un núcleo, ¿no? Y las pequeñas victorias con nosotros mismos muchas veces. Entonces me parece que es importantísimo que podamos seguir haciendo estas cosas, que podamos seguir transmitiéndole a los jóvenes esa parte de la historia, porque esa parte de la historia no se puede negar, como ninguna otra parte, ¿verdad? Es más, esa parte de la historia forma parte de la identidad de nuestro país, porque nuestro país lleva dentro de ese periodo gente que fue torturada, gente que fue desaparecida, gente que vivió en la gran cárcel y que capaz que ni se dio cuenta de que estaba en una dictadura, pero también tiene señales, ¿verdad?, de lo que fue el terrorismo de Estado. Ese no se habla, ese autocensurarse, todo eso es secuela del terrorismo de Estado y todavía hoy lo seguimos procesando. Entonces es importantísimo que sobre todo las nuevas generaciones sean receptivas con toda esta historia y sean como las portadoras de esa memoria, porque esa es la garantía de que no se vuelvan a repetir aquellas atrocidades, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que seguir insistiendo con hacer este tipo de trabajo en todos los lugares, principalmente para los jóvenes. Entonces les quiero agradecer muchísimo, muchísimo. Gracias. ¿Puedo hacer una... estoy levantando la mano. Y ella también había levantado. Compañeros, en nombre de Memorias de la Costa, agradecerles a todos que estén acá y contarles un poquito que Memorias de la Costa este año se propuso este ciclo de charlas sobre terrorismo de Estado que estamos y memoria reciente que estamos desarrollando este tipo de charlas, que no es la primera. La semana pasada tuvimos una charla muy interesante sobre diversidad y terrorismo de Estado y memoria reciente, o sea que temas que nos es muy difícil tocar y que por ahí no todos estamos enterados de que estas cosas están pasando acá en Ciudad de la Costa. Y los queremos invitar el 12 de octubre, tenemos una charla en el centro Solimar Norte, por Stuart Vargas, por acá por la calle, que la charla va a ser sobre salud en la época de terrorismo de Estado, de dictadura, y nuestro principal invitado va a ser Marcos Carámbula en esa charla. Los invitamos a todos el 12 de octubre en el centro de barrio Solimar Norte. Y el 6 de octubre se va a hacer una muestra en el hall de Comuna Canaria, o sea, de Costa Urbana, del Centro Cívico. Sobre el Día del Patrimonio vamos a hacer una muestra sobre justamente
todos estos temas que nosotros... Y el chalet sushi. La muestra se va a basar, bueno, nos pasa que es muy difícil explicarles del chalet sushi a todos los que desconocen el tema, pero bueno, los invito a que vayan a descubrir lo que es el chalet sushi. No, quería decirles esto antes que se siguiera yendo gente para seguirlos invitando, pero no para terminar la charla acá. Simplemente que quedan todos invitados. Hay dos compañeras que quieren hablar, ella y Valdemar. Ay, no, yo solo, más allá del tema que hicieron la obra de teatro, lo que se trató, digamos, que estuvo excelente. Nada, llamaron la atención de una manera súper genial, me encantó. Me imagino que la habrás armado vos, ¿no? Y todo el tema de... Cuando prendieron el cigarro me mató, dije, no puede ser que estén fumando. Fue como una llamada de atención total, que te hace estar todo el tiempo mirando la obra, que querías solamente que lo vieran, que son unos actorazos mal que la rompieron, que lo sepan. Eso solamente. Muchas gracias. Yo, mi reflexión un poco iba por lo que decía Nivia, de estas secuelas, ¿no? De lo no dicho a nivel de la sociedad, de cómo por más que uno no haya vivido en carne propia determinadas cosas o la historia nos haya pasado por el costado, que esas secuelas están a nivel del sentido que le damos a muchas cosas. Y después otra cosa que me gustó es cómo quedó reflejado en cómo a nosotros nos llegó la historia desde lo historiográfico, lo geográfico, y no desde los testimonios propios de las personas. Y el no haberle dado voz a eso durante tantos años, como que eso caló hondo en la sociedad, ¿no? Y que hoy nos siga sorprendiendo después de tanto tiempo, o enterarnos de cosas que pasaron, es tremendo, ¿no? Nos pasó en el Teatro Solís que tuvimos unas funciones donde también estábamos dentro de un plan educativo.